Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a La Última Línea. Hoy traemos unas declaraciones del doctor en económicas Santiago Niño Becerra, donde va a hablar de la estabilidad económica que en estos días y en un futuro cercano va a ser muy volátil. Así que sin más dilación, dejamos las declaraciones de Santiago Niño Becerra. Buenos días. Hasta hace 10 años era posible, perfectamente posible, crecer sin ser sostenible, crecer sin tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente. Esto de alguna forma, este enfoque evidentemente nos predetermina totalmente, ¿no? Es decir, hasta hace 10 años, eh, incluso menos, era posible, perfectamente posible, crecer sin ser sostenible, crecer sin tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, crecer incluso contaminando. ¿Por qué? Porque crecimiento era igual a aumento del PIB, del Producto Interior Bruto. Entonces, si tú aumentabas el PIB, si una empresa aumentaba su facturación, cómo obtenía ese incremento de facturación y cómo esa empresa contribuía al Producto Interior Bruto del país, aquí se acababa la historia. Es decir, si los efectos colaterales que esto tuviera sobre el entorno ambiental, etcétera, etcétera, no se consideraba. De hecho, esta visión es la que imperó desde el inicio de la revolución industrial a principios del siglo XIX hasta, insisto, prácticamente los años 2000. Es verdad que los primeros tratados sobre medio ambiente se remontan a los años 60, a la década de 1960, pero vamos, esto era prácticamente a nivel universitario, académico, en fin, de estudio, en fin, etcétera, etcétera. La aplicación práctica de esta dinámica es decía, de principios de los años 2000. Bien, hoy esta visión ha cambiado radicalmente, radicalmente, y hoy no se admite, no solo no se admite, sino que se persigue, al menos en los países desarrollados. Y luego, claro, evidentemente esta es otra historia de la cual tenemos que hablar. El crecimiento, es decir, el incremento del Producto Interior Bruto con efectos contaminantes. Hoy esto no se admite. Es decir, hoy no se admite que una empresa automovilística, por ejemplo, redujese sus costes de producción en vertical, llenando su entorno, el entorno de sus fábricas y el aire de productos contaminantes. Hoy esto no se admitiría. O sea, cuidado, no solo no se admitiría legalmente, o sea, que evidentemente no se admitiría, sino que incluso habría un rechazo por parte de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el concepto de crecimiento ha variado. O sea, el concepto de crecimiento en 1950 era uno, incremento del Producto Interior Bruto, y hoy el concepto de crecimiento es, evidentemente, incremento del Producto Interior Bruto, cuidado ahora, más sostenibilidad medioambiental, con una particularidad. Hoy en día se valora el tándem, es decir, el incremento del Producto Interior Bruto con el mantenimiento de la sostenibilidad, incluso si ese incremento del Producto Interior Bruto es muy, muy, muy pequeño. Y sin embargo, el incremento de la sostenibilidad es muy, muy elevado. Cosa que en los años 50 no pasaba. En los años 50 lo importante era que ese Producto Interior Bruto creciera lo máximo posible y el resto nadie se ocupaba de él. Hoy no. Con lo cual esto quiere decir que la visión ha cambiado radicalmente y en consecuencia la responsabilidad de los actores de ese crecimiento, incluso desde el punto de vista de su nivel de facturación, evidentemente influyen en la responsabilidad social que esa empresa tenga con respecto a la población. Entonces, esto ha dado lugar a que se produzca un fenómeno muy curioso. Si una empresa no hace esto,
evidentemente, como decía, será perseguida legalmente, etcétera, etcétera, pero a la vez un concepto que hoy es absolutamente fundamental: la reputación de esa empresa caerá. ¿Caerá dónde? Caerá a nivel social. Es decir, la sociedad, o al menos una gran parte de la sociedad, le va a señalar con el dedo, y la reputación de esta empresa va a caer, de esta empresa, de este conglomerado, etcétera, etcétera. Con lo cual, a las empresas, no solamente desde un punto de vista publicitario, que evidentemente también, sino desde un punto de vista reputacional, han de tener en cuenta este efecto de sostenibilidad en el quehacer de su labor. En nuestro panorama económico actual, un crecimiento sostenido va a ser muy difícil, por no decir inviable, en el sentido de que o está sostenido o está creciendo. No se pueden dar los dos casos. Ahora bien, lo que sí se daba y se le llamó crecimiento sostenido, fue una hegemonía económica en un ritmo de crecimiento específico. ¿Qué pasa? Que por un lado tenemos que la situación en Centro Europa y la expansión del imperio, propiamente dicho, ante la no acción del imperio americano, dejando Europa, y ante una situación increíble que se da por fin en 80 años, que es que Germania, el títer de Estados Unidos en Europa, o sea, el titiritero títer que obedece las órdenes del imperio norteamericano, ha aumentado su presupuesto en defensa. O sea, Alemania, que se caracteriza por tener un ejército simbólico sin medios y con un mínimo de personal, se está rearmando y rehaciendo su ejército. En el futuro, uno de los ejércitos más efectivos, como todo aquello que hacen. Evidentemente, va a haber alteraciones económicas. Y el estancamiento de materia prima que tiene que venir de Rusia va a triplicar su precio normal. Pero, atención, en Españistán, esa charca de ranas, vamos a tener una situación mejor todavía. Porque a ese incremento de precio hay que añadirle el incremento a impuestos e impuestos nuevos que se crearán por la supresión de los créditos que le daba el Banco Central Europeo a crédito cero a este Estado, para poder cubrir su gasto sobredimensionado. ¿Por qué? Porque si tenemos ahora mismo un 60% de nómina pública ante un 40%, supuestamente que es menos, de nómina privada, y que ya posiblemente estemos rozando el 70% de producción pública ante un 30% herido de muerte, por no decir que ya ha muerto y está en descomposición, de un sector privado, los números no pueden cuadrar en este panorama. Por lo que, en lo que nos toca a este punto en el que nos encontramos, va a ser peor que en el resto de estados europeos, que solo tendrán que afrontar un triple precio por la subida de las materias primas. O sea, si no hay energía, la energía se tiene que conseguir. Y eso implica que el producto que fabriques, al tener que pagar más, va a ser más caro el precio de venta. Pues aquí vamos a tener eso, más todos los impuestos nuevos y subida de impuestos por el motivo del sobredimensionado estado que sufrimos. Así que lo que vamos a experimentar, que ya se está empezando a ver, es una, aparte de crisis, recesión, en un momento dado habrá evasión, o sea, grupos humanos que van a tener que irse de aquí para poder vivir, porque el ambiente social va a ser insoportable, porque te plantarás con 40 o 50 años y no poseerás nada. Y encima, las medidas de la administración títere que tenemos, pues no van a hacer nada en contra de aquellos para los que los han puesto ahí. Porque a fin de cuentas las decisiones no se toman aquí, se toman en la versión oficial en la Comisión Europea, que dicta una ordenanza y hay que cumplirla en todos los Estados miembros. Entonces, ¿qué soberanía tiene este Estado? Aquí lo único que hay es pérdida de dinero y unos que se llevan su comisión. Eso es simplificando. Así que
Tras escuchar la declaración de Santiago Becerra, que siempre es agradable, hay que razonar y dentro de la capacidad de cada uno actuar como se pueda, porque el punto de no retorno ya se ha cruzado y ahora solo tenemos que ir hacia adelante. Así que sin nada más que decir, os espero en un nuevo programa de La Última Línea.